¿Arrancamos? Sí, bueno, ¿Sí? sí, sí. Bueno, Yo les hago entrar a la mientras va gente que... entrando gente, este, bueno, buenas noches. Mi nombre es Natán Sonis. Con todas las críticas que podemos tener por Zoom y por toda la cuarentena, un día frío y de lluvia viene bien poder estar en la casa haciendo una actividad, pero bueno, es buscarle algún tipo de ventaja. Eh, Vamos a comenzar y para arrancar con la actividad, unos minutos les quiero presentar a la doctora Mónica Fabeluques, que es la presidenta de nuestra institución y va a también decir unas palabras. Mónica. Bueno, buenas noches a todos. Buenas. Es un placer, la verdad, ver todas nuestras caras. Los abrazo a todos. Imagino lo que sería, no entraríamos en el auditorio. Somos más de 260 personas en este momento reunidas, a pesar de la hora, del cansancio, como hablábamos antes. Nos junta el deseo de pensar sobre estos temas, sobre la situación, y es un placer enorme para la institución haber vuelto a poner en marcha este ciclo del malestar en la cultura por tercer año consecutivo, para seguir pensando juntos estas problemáticas que tienen que ver con lo psicosocial, cultural. En realidad lo mío era solamente abrir este ciclo que va a volver a tener una periodicidad durante este año, y le vuelvo el micrófono a Natán Sonis, que va a presentar la actividad. Bueno, gracias Mónica. Sí, vamos a tener una periodicidad para fin de julio, sobre el final yo lo voy a recordar, nuestra próxima mesa. Y bueno, arranquemos entonces este ciclo del 2020, un ciclo en un escenario que no hay que aclarar, pleno de incertidumbres, pleno también de nuevas herramientas tecnológicas, y sabemos que las herramientas tecnológicas no son solo accesorios, como ya decía Marshall McLuhan, sino que el medio con que se transmite también es un mensaje, por lo cual estos instrumentos también construyen la subjetividad epocal, todo esto de lo virtual. Me estoy acercando un poco al eje de por qué el tema de esta mesa. Nosotros tratamos de dar cuenta de lo que va sucediendo, pero también con cierta dificultad. Los hechos son vertiginosos, los hechos, por decirlo así, van en avión, y nosotros vamos en carreta, tratando de entender, de conceptualizar, de aportar significantes para la comprensión. Permítanme mencionar que este grupo que crea el ciclo del malestar en la cultura, lo integramos Miguel Toyo, Alicia Levín, Paula Sevilla, Silvina Ferreira dos Santos, Silvia Schlafman, Pablo Slemenson y quien les habla también, Natán Sonis. Este es nuestro tercer año, podemos decir hasta ahora que venimos cumpliendo nuestro objetivo temático. La primer mesa allá en el tiempo fue sobre la transmisión del dolor y sufrimiento de la política social violenta. Justo se realizó pocos días después de la marcha de los pañuelos verdes. Nos confirmó la necesidad de trabajar, de pensar estos temas desde nuestra instrumentación en convergencia con otras disciplinas. De ahí lo heterogéneo de nuestra convocatoria a las mesas, que fueron sobre la corrupción en la vida cotidiana, la desmentida en tiempos de incertidumbre, el arte frente a un país que duele, la desubjetivación, la crueldad, el femicidio, infancia y adolescencias actuales, o por ejemplo las figuras contemporáneas del sometimiento que tuvimos de telón de fondo los acontecimientos en Chile y en Bolivia. Elegimos un tema sobre los cuerpos, el encuentro, y pensaba en un gran teórico del psicoanálisis francés, Serge Leclerc, que decía que la intimidad es una creación conjunta. Él decía que es el jardín del medio.
posiblemente también influenciado en esto del medio y creación conjunta por el filósofo Martin Buber, que hablaba del entre, aquel espacio intermedio del encuentro entre el yo y el tú. Y este entre, ¿es un entre ahora virtual? Hasta Michel Foucault, cuando habla de la biopolítica, señala la biopolítica, bueno, él habló poco de esto en sus obras, es más, los discípulos, señalaban la irrupción de lo biológico en la esfera de lo político. Y ahora, ¿cómo es la irrupción de lo biológico? Por medio de solamente Zoom, o el Meet, el Google, ¿cómo figura esto? Hay algo que está quedando excluido y es el lugar del cuerpo para la experiencia. ¿Cuál es su espacio? ¿Cuál es su expresión? ¿Podemos tener una experiencia sin el cuerpo? Agamben hablaba de la expropiación de la experiencia como una alusión directa a un autor que él estudia toda la vida, que es Walter Benjamin, que había diagnosticado la pobreza de la experiencia. Y él de la pobreza habla de la expropiación, algo así como que no tenemos experiencia porque ha sido ocupada por la información. El sujeto moderno ya solamente escucha informaciones. ¿Podemos parafrasearlo a Walter Benjamin y hablar de esta época como de la expropiación de los cuerpos? Estamos ocupados por la imagen del cuerpo, pero no está el cuerpo. Lo virtual sustituye, lo virtual desaloja, simula. Si bien para Agamben la expropiación de la experiencia no se debe a ninguna catástrofe, solo basta la vida cotidiana en la gran ciudad, en que la experiencia no tiene un correlato necesario con el conocimiento. Podemos tener experiencias, pero no conocimiento. Si no hay experiencia, hay algo del orden de la verdad que está ausente. Y Walter Benjamin pone en la experiencia estética algo del rescate de esa posibilidad que la realidad nos sustrae. Yo sumaría el psicoanálisis también, como uno de esos pocos escenarios con que contamos para ese encuentro o recuperación para experimentar con nuestra verdad. Por eso, algo del orden de la verdad y el encuentro con los cuerpos se vuelve complejo y por eso tenemos invitados para hablar. Para terminar mis palabras, una reflexión: en la modernidad nos desplazábamos, ahora en cambio alcanza con transmitirnos. Por eso les paso la palabra a el primer expositor, que es el licenciado Miguel Toyo. Miguel es psicólogo, psicoanalista, especializado en clínica con niños y adolescentes, miembro plenario y expresidente de nuestra Escuela de Psicoterapia. También es docente universitario, integrante del Consejo Directivo del Fórum Infancias, fue presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, coordinador general del Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental aquí de la Ciudad de Buenos Aires, y presidente también del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones, que se creó por ley. Es autor de diversos artículos y publicaciones, y no en cuerpo, pero sí en imagen virtual, pasaremos a escucharlo. Miguel, te cedo la palabra entonces. Muchas gracias, Natán. Una aclaración, porque quedó por ahí confuso. Yo fui coordinador del foro y presidente del Consejo Consultivo. Nada más eso. Bueno, la verdad que es un placer, es un gusto reencontrarme con caras, uno dice, no cuerpos enteros, de amigos, de gente querida de la Escuela de Psicoterapia, gente también de afuera de la escuela, pero bueno, es como de alguna manera volver a la casa estos momentos de Zoom. Agradecer a la gente de la comisión del Malestar en la Cultura, a mis compañeros con los que trabajamos y nos damos la posibilidad de pensar estos temas. Realmente es una experiencia muy enriquecedora. Agradecer a la comisión directiva, que le ha tocado una experiencia, un momento tan difícil, ¿no? Para conducir la institución. Bueno, y la verdad que es un gusto poder compartir con Facundo Blecher este espacio de pensamiento. Yo llamé a esta exposición Nuestra subjetividad en tiempos de distancia corporal, simplemente.
Y le puse dos epígrafes. Uno dice así: como el escenario de A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre, él decía que el infierno son los otros. Yo en cambio digo que el infierno es la ausencia de otros. Eso es el infierno. Es una reflexión de Louise Bourgeois. La otra dice así: las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Es de Cortázar. Propuesta inicial. Un exasperado manifestante hace unas semanas se quejaba ante las cámaras de un noticiero por su falta de intimidad desde hace 80 días por culpa de la cuarentena. Quizás algunos lo hayan visto. Lo expresé de una manera formalmente más elegante de lo que lo hizo él ante las cámaras. Su testimonio, cargado de enojo, más allá de las consideraciones político-sanitarias que se puedan hacer al respecto, da cuenta de una abstinencia de contacto corporal que nos recorre inexorablemente y nos afecta. Puede parecer en principio un alegato superficial y, sin embargo, viene a colación el pensamiento de Deleuze cuando, en su lógica del sentido, cita a Paul Valéry, quien enuncia uno de sus más célebres aforismos, en La idea fija: lo más profundo que hay en el hombre es la piel. Propongamos entonces una hipótesis de trabajo. La abstinencia de encuentros corporales, consecuencia generalizada de la cuarentena y la pandemia, ¿está ocasionando efectos perjudiciales en nuestra vida anímica? Y avanzando algo más, nos preguntamos: ¿hay en los intercambios intersubjetivos, en el contacto corporal, una dimensión que no puede ser asimilada al discurso consciente y por tanto queda inefable y termina recorriendo otras vías como la descarga directa o en acto, o somática, la gestualidad, la expresión artística o la producción onírica, entre otras? Y si esto es así, cuestión no difícil de aseverar desde el psicoanálisis, ¿qué ocurre cuando esta dimensión se ve restringida, inhibida en la vida cotidiana? Dado que desde luego no se consuma en la videollamada ni en el autoerotismo. De paso, digamos que estamos tocando, y este término no es ingenuo, la cuestión del cuerpo. El lenguaje corporal y el cuerpo como lenguaje. Vamos a hacer un recorrido acerca de la corporeidad. Cuando niños, apenas cruzando el umbral del nacimiento, el contacto corporal se hacía el modo privilegiado y esencial de comunicación. Comunicación del afecto, de los signos que irían acompañando los momentos de satisfacción o sufrimiento. El llanto traía la mano tierna con su caricia, los laleos del despertar, la voz, la imagen, la presencia de alguien que nos acunaba, cantaba, hablaba. Joyce McDougall, al referirse a una experiencia de su infancia, decía: tenía 5 años cuando descubrí que el cuerpo tiene su propio lenguaje. Es que el cuerpo habla, lleva inscriptas las palabras, las marcas de lo vivido y lo transmite vívidamente o lo oculta en sus síntomas. Hablamos de un cuerpo erogenizado, un cuerpo que incluye en su memoria las experiencias de placer y displacer con otros significativos. Freud tuvo muy en cuenta el tema del cuerpo y su superficie, la piel. Recordemos cómo lo conceptualizan el yo y el ello. Dice: el cuerpo propio y sobre todo su superficie es un sitio del que pueden partir simultáneamente percepciones internas y externas. Es visto como un objeto u otro, pero proporciona al tacto dos clases de sensaciones, una de las cuales puede equivaler a una percepción interna. La psicofisiología ha dilucidado suficientemente la manera en que el cuerpo propio cobra perfil y resalto desde el mundo de la percepción. También el dolor parece desempeñar un papel en esto y el modo en que, a raíz de enfermedades dolorosas, uno adquiere nueva noticia de sus órganos, es quizás arquetípico del modo en que uno llega en general a la representación de su propio cuerpo.
el yo es sobre todo una esencia cuerpo. No es solo una esencia superficie, sino él mismo, la proyección de una superficie. Y Ansié va a hablar del yo piel, asimilando el yo a la piel. Esta como una envoltura del cuerpo y entonces el yo como envoltura del psiquismo. Pero no habrá un cuerpo sin el otro en la estructuración psíquica, fundamental para garantizar una función de sostén. Virginia Ungar, siguiendo a Ansié, nos va a decir que las experiencias de contacto estrecho, si las experiencias de contacto estrecho con la piel, los músculos y las manos de la madre fueron satisfactorias y se sintió apoyado externamente, va a conseguir internalizar esta función y adquirir apoyo interno sobre su columna vertebral y encontrar su propio centro de gravedad para seguir con su desarrollo, erguirse, pararse y caminar. El cuerpo vivido, la corporeidad, o nuestro modo de ser en el mundo, como decían los fenomenólogos, ese objeto, al decir de Merleau-Ponty, del que no me puedo separar, sigue pulsando y atesora en sus engramas las vivencias de un tiempo en el que los encuentros, los intercambios se realizaban prioritariamente por su intermedio. Muchas de nuestras expresiones acerca de los modos afectivos tienen su origen en ese cuerpo vivido. Sea que hablemos de la calidez de las palabras de alguien, o la dureza de sus términos, lo espinoso, árido, frío de un trato, son expresiones que portan en su sentido las marcas de las experiencias corporales. Joyce McDougall, por su parte, se va a referir a los teatros del cuerpo. Y decía que al escoger el teatro como metáfora de la realidad psíquica, quizás seguía yo los pasos de Anaó, quien a mitad del siglo, durante su terapia con Breuer, llamaba a sus libres asociaciones su teatro privado. Y aporta un pensar de enorme valor desde la línea que nos vamos planteando. Dice: tuve que dejarme guiar por mis analizados en todos los meandros de su historia psicosexual, hasta la prehistoria donde las palabras son menos importantes que las percepciones olfativas, táctiles, visuales y auditivas, para entender por fin el vínculo entre sufrimiento, angustia y placer. En el teatro, pues, hay una palabra que habita y encarna en cuerpos, que a su vez se despliegan y arman escenarios. Sin embargo, se trata hoy de un teatro que, como alguien dijera al comienzo de la pandemia, el guión se escribe en el transcurso de la obra. Y lo que primero se expresa es una corporalidad en acción cuya escritura es preciso ir descifrando. Pero está resultando un escenario teatral con cuerpos a distancia, lo que plantea un escenario desmembrado, por momentos vacío o quebrado. Tiempos de incertidumbre, en tanto es el cuerpo el que lleva la delantera, conduce nuestra existencia como ocurre en innumerables actos de la vida cotidiana. El baile, la música, el deporte, la sexualidad. Ahí los seres humanos nos abandonamos a su espontáneo suceder, sin reflexiones ni autoobservaciones que interrumpan. Pero es preciso volver a la idea de un cuerpo que no se hace solo, de lo que Ana María Fernández llama el entre los cuerpos. Un cuerpo que va cobrando contextura en los sucesivos escenarios y contextos que vivencia en su crecimiento y en su existencia con otros. Decía Ricardo Malfé, el contexto hace contextura corporal. Tiempos de aislamiento, de distancia entre cuerpos. En estos tiempos de cuarentena comenzamos a observar la aparición o el incremento de algunas manifestaciones sintomáticas en los pacientes, como por ejemplo crisis de angustia, aumento de estados fóbicos y sentimientos de pánico, insomnios, pesadillas, descarga de excitación psicomotriz, afecciones psicosomáticas, hipertensión, dermatitis, jaquecas, etc., conductas hetero y autoagresivas, etc. Sabemos como psicoanalistas que el cuerpo habla aquello que no puede ser procesado de otra manera.
Si es habitual en la clínica encontrarnos con conflictos que emanan de las relaciones interpersonales, vemos ahora trastornos que suponemos surgidos de la ausencia de esos vínculos o del escabullirse un aspecto esencial de ellos como es el contacto corporal. En estas circunstancias, cuando cesan o escasean los encuentros corporales, podríamos pensar que una discontinuidad existencial se abre, interrumpiendo el fluir de un modo insustituible de estar con los otros y otras. Y son esperables las consecuencias subjetivas de esa abstinencia. En los últimos tiempos, algunos pacientes trajeron desde su relato asociados sueños en donde la acción se inhibía. Escenas olínicas bastante comunes en las que el protagonista intenta una descarga motriz que no logra concretar. Pegar, correr, escapar, tener relaciones sexuales. Pero relatos asociados en el marco de un habitar la cotidianeidad trabado por la cuarentena, el encierro y el aislamiento. Ramiro, de 50 años, ha comenzado con estados de angustia intensos, picos de hipertensión, pánico de morir. Episodios recurrentes los fines de semana. Últimamente refiere temer que sus hijos adolescentes mueran por algún episodio como el de atragantarse al comer o tener un paro cardíaco mientras duermen. Temores que tienen un evidente correlato proyectivo en sus asociaciones. No se veían con su pareja por diversas razones desde hacía 20 días. Lo hacían precisamente los fines de semana. En un momento de sus asociaciones muy racionales, que habitualmente evitan referirse a la sexualidad, habla de que ya no tiene los excesos de otros tiempos y se corrige inmediatamente diciendo excesos. Palabras que quedan atragantadas, partes del cuerpo que mueren temporariamente, una sexualidad que fue. Un paciente adolescente pena porque ha entablado una relación remota con una chica y por la cuarentena no puede concretar un encuentro. Me dice, el afecto físico también es importante. Te mando un abrazo, así a distancia, no es lo mismo que un abrazo. Con ella venimos hablando por WhatsApp, y se corrige inmediatamente, dice por WhatsApp. ¿Quién tiene la culpa de que los cuerpos no se encuentren? ¿La chica que parece ser para mi paciente la guacha que no le permite un encuentro? ¿El virus maldito? ¿El gobierno que decreta cuarentena tras cuarentena? ¿Los infectólogos que nos traen malos mensajes? Parafraseando lo dicho alguna vez por un personaje público, podríamos pedir, si no se callan los cuerpos por 2 años y dejan de pulsionar. Oficiar entonces de meras piezas anatómicas desvitalizadas, cuasi cadavéricas, y dejarnos tranquilos. Juan Vaz, en un texto que compartió en las redes recientemente, nos cuenta de un paciente de 5 años que por primera vez y por excepción atiende en modo presencial. Y nos relata. Lo encuentro en el paniel de mi edificio y cuando el encargado le abre la puerta, él corre, entusiasta, a abrazarme. Lo miro a los ojos y le explico lo más amablemente que puedo que no podremos abrazarnos ni tocarnos. ¿Por el virus?, me pregunta. Sí, por eso. Me mira como sin entender. Le digo, podremos jugar a muchas cosas, charlar y dibujar, pero no tocarnos. Pero, ¿y cómo vamos a jugar sin tocarnos? Me dice algo desconsolado. Cuerpo que saluda, gesticula, salta, se mueve, golpea, acaricia, se balancea, se tensa, se relaja, expresa lo que las palabras claudican en su posibilidad de decir. Cuerpos infantiles acostumbrados al abrazo y al aupado. ¿Qué ocurre entonces cuando el cuerpo del otro, siempre presente en los vínculos, ahora se nos sustrae? ¿Cómo queda determinada esa experiencia paradójicamente indeterminada, insustancial, líquida, evanescente? Ana María Fernández nos comenta acerca de diversas experiencias en donde el cuerpo se expresaba con otros en situaciones de dramatización o simplemente acciones y prácticas grupales que lo involucraban. Se trata, nos dice, de cuerpos en movimiento, en acciones con entre otros, en las que se registran experiencias jubilosas que producen afectaciones específicas, que ponen en acto intensidades también específicas más allá de cómo estas situaciones sean significadas por sus protagonistas. Es evidente que nos están faltando estos momentos de alegría,
de júbilo entre cuerpos. Una de las consecuencias de la pandemia, de este virus que nos ataca, podríamos decir, adueñándose del propio cuerpo, es que perdemos el dominio del mismo, si es que alguna vez lo tuvimos. Con lo cual sería más apropiado decir que perdemos la ilusión individual instalada por la modernidad de dominio sobre el propio cuerpo. El narcisismo como visión integral e integrada de sí mismo se ve atacado y en crisis. La fantasmática que algunos ascriben al gobierno es la de estar sometidos corporalmente a otro, una suerte de dictador invisible. Una de las primeras publicidades gubernamentales daba cuenta paranoica y proyectivamente de esta fantasmática. Un enemigo nos atacaba y era preciso, como un ejército, enfrentarlo y combatirlo. La idea de dominio sobre el cuerpo ha sido un objetivo de la ciencia y la cultura occidentales. Nos dice Fernando Losada que la sociedad europea y quizás hasta la totalidad del denominado mundo occidental estaría plagado por la idea de un cuerpo disociado del sujeto, posesión reducida al rango de lo manipulable, sometida a proyectos de dominio que convierten a la biología humana en un conjunto de datos mecánicos. Espacios de conocimiento que, como la medicina, se orientan a dar más años a la vida y no más vida a los años. Tanto la enfermedad como la muerte interrumpen esta ilusión de dominio. Descartes, sindicado como el responsable de la dualidad que inicia la modernidad, ha aportado frases emblemáticas como la siguiente. El primer pensamiento que me vino a la mente fue que yo tenía un rostro, manos, brazos y toda la estructura mecánica de los miembros que se pueden ver en un cadáver, y que llamé el cuerpo. Borges, en su libro de los seres imaginarios, cuenta cómo Condillac se encarga de refutar a Descartes, en su doctrina de las ideas innatas, haciéndole a una estatua de a poco aparecer el alma a través de los sentidos, particularmente el del olfato, hasta llegar al tacto que le revelará que existe el espacio y que en el espacio él está en un cuerpo. El relato es realmente formidable, si lo pueden leer, es maravilloso. Es muy cortito, pero muestra cómo va adquiriendo la estatua de a poco alma, a través de los sentidos. Rosigner, en Freud y los límites del individualismo burgués, destaca que, y advierte que es el cristianismo el que ha expropiado la experiencia arcaica del sujeto, transformando las marcas maternas sensibles que nos constituyen en una razón que se instaura como negación de toda materialidad y niega el fundamento materno material de la vida y expropia las fuerzas colectivas para la acumulación infinita de capital. No creo que todo sea achacable al cristianismo, ya que la modernidad desde la antigua Grecia se ha centrado en una perspectiva oculocéntrica del mundo, lo que ha provocado que estudiosos como el filósofo argentino Pablo Maurete haya escrito un interesante texto acerca del tacto como el sentido olvidado. Dice Maurete, pensar el tacto y lo áptico, que vamos a ver qué es en sí una tarea problemática, pues la filosofía occidental es en gran medida una modalidad de la visión. Teorizar de theorein, contemplar. Es ver con el intelecto. Una idea de idein es ver, es algo visto. Categorizar, distinguir, taxonomizar, son procesos que implican separación clara entre sujeto y objeto, distancia y perspectiva. ¿Acaso es posible filosofar sin ver? ¿O distinguir sin tomar distancia? ¿Es posible pensar de manera áptica? El término áptico viene del griego aptomai, que significa entrar en contacto con, tocar o agarrar. El carácter del verbo conjuga la voz activa tocar y la pasiva ser tocado. Benvenuto Cellini y Miguel Ángel, entre otros, comparando la pintura a la escultura, señalaban que era superior esta última, ya que el tacto, capaz de reconocer la tridimensionalidad, no podía mentir. ¿Lo habrá tenido en cuenta Freud en su metáfora del psicoanálisis como práctica que funcionaba por vía de levare, como la escultura, y no por vía de porre, como la pintura? Como la escultura, y no como vía de porre, como la pintura.
¿Y no es acaso la angustia de castración experiencia áptica, si las hay, la que para Freud reorganiza los vínculos básicos del sujeto en torno al Edipo? Experiencia desde luego inscrita en una cultura androcéntrica y patriarcal que imaginarizaba en el falo el significante primordial. Y sin duda, ¿cómo no considerar Tres ensayos como uno de los textos emblemáticos del pensamiento áptico en psicoanálisis? No por casualidad, señala Pablo Maurete en su libro, si tenemos en cuenta, además, no por casualidad, si tenemos en cuenta que Freud, en su paso por el Hospital General de Viena, trabajó a metros de Heinrich Auspitz, uno de los herederos de los fundadores de la Escuela de Dermatología de Viena. A contrapelo del pensar áptico, el ojo, la mirada, la imagen, el espectáculo han sido protagonistas centrales de las experiencias humanas de las últimas décadas. Experiencias o inexperiencias corporales actuales precedidas por una gran mutación cultural. Mucho antes de que descubramos los efectos de estas sustracciones de los entrecuerpos, diversos autores ya estudiaban y analizaban el gran cambio epocal en el que los intercambios burlaban la espacialidad y se hacían extracorpóreos. Vemos pues como en las distintas imágenes y conceptualizaciones acerca del cuerpo también habla una época. Cuerpos que se hayan atravesados por el lenguaje, la historia y un modo del lazo social. Al respecto nos dice Éric Laurent. Efectivamente, la dimensión política se plantea de entrada porque, en la perspectiva del cuerpo marcado, articulado del lenguaje, no se habla de cuerpo individual. El individuo del neoliberalismo contemporáneo considera que su cuerpo le pertenece, pero es un cuerpo que desconoce, que de entrada está articulado y marcado por una dimensión del lazo social, o más exactamente por una dimensión colectiva, presente desde antes del individuo. En la biopolítica de esta era, lo prometeico de la modernidad va siendo doblegado por un gestor fáustico del nuevo orden planetario, donde los cuerpos adquieren un modo virtual de existencia. La metáfora del hombre-máquina que motorizaba el arsenal de la tecnociencia prometeica cede su lugar al modelo del hombre-información, decía Paula Siviglia. Por su parte, Le Breton habla de una corporeidad actual que asume un carácter virtual y dice que las imágenes son hoy los elementos de prueba de una realidad que sigue siendo evanescente. El mundo se ha vuelto muestra y por lo tanto demostración. Se organiza en primer término de las imágenes que lo muestran. Aparece una dimensión de la realidad a través de la universalidad del espectáculo y el hombre se vuelve esencialmente mirada en detrimento de los otros sentidos. Las imágenes se convierten en el mundo, medios masivos de comunicación, tecnología de punta, fotografía, video, etc. Entonces, lo llamativo es que allí donde suponíamos el predominio de una nueva subjetividad dominada por la virtualidad, donde el cuerpo perdía densidad y se iba transformando de a poco en un cifrado cuyo código solo era accesible a la informática, en definitiva, un ser evanescente al que se refería Paula Siviglia como un sujeto post-orgánico, resulta entonces que la distancia de los cuerpos se vuelve traumática y nos hace evidente, ahora podríamos decir palpable, la imperiosa necesidad de su cercanía. A modo de conclusión y apertura, cuando el niño del carretel advirtió y se vio movido por el pesar y el deseo por su madre ausente, no se quebró en llanto ni en enojo, inventó un nuevo objeto, un objeto sustituto al cual él pudiera dominar a su antojo. Desde entonces pensamos la creación, el espacio transicional, como un mientras tanto fundamental que remeda ese cuerpo del otro que se nos sustrae. Por eso quizás dirían si va a decir que las palabras del psicoterapeuta simbolizan, sustituyen y recrean los contactos táctiles sin que sea necesario recurrir concretamente a ellos. La realidad simbólica es más operante que la realidad física. Y yo agregaría, siempre que recuperemos un pensar áptico y que demos lugar a lo que Ana María Fernández llama los cuerpos en acción como posibilidad de experiencias jubilosas, alegres. Retomando el desafío inicial, podemos aseverar que el distanciamiento corporal no se da sin sufrimiento psíquico. Que esta circunstancia dolorosa de nuestra vida en común ha puesto sobre el tapete la importancia de los contactos corporales
y al mismo tiempo la necesidad de un pensar áptico, no centrado en lo visual, que tenga en cuenta otras dimensiones de la experiencia humana, y a la vez un decir que más que poner datos en evidencia, toque los corazones. Gracias. Gracias, Miguel. Después te abrimos los micrófonos cuando termine también Facundo para los aplausos. Nuestro segundo expositor de la mesa, es un placer presentarlo, Facundo Blescher. Facundo es psicoanalista, máster en psicoanálisis. Actualmente es el presidente de FLAPSIP. Y para muchos que no conocen yo ya le pregunté a 3 y salió que los 3 decían FLAPSIP y no conocían, quiero decir que es el presidente de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis. Para nosotros es un placer porque nuestra institución también se encuentra federada en la FLAPSIP. Facundo también es miembro titular de la institución ASAPIA. Ahí te dejo, Facundo, para que aclares ASAPIA y te dejo para tu exposición que seguimos escuchando con mucho placer. Gracias. Bueno, cómo no. Muchas gracias, Natán. ASAPIA es la Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y de la Adolescencia, una institución hermana de la Escuela de Psicoterapia, también miembro de FLAPSIP. Bueno, hecha esa aclaración que me pedía Natán, buenas noches a todos. Es realmente para mí un enorme gusto poder estar esta noche en un día que, como se describía antes, parece particularmente inhóspito, aunque estemos recluidos en nuestros hogares, para poder introducir algunas ideas relativas al impacto, creo yo, que el atravesamiento por esta situación absolutamente extraordinaria, que tiene propiamente el carácter de lo que podríamos llamar un acontecimiento, en virtud de que ha venido a romper una cierta continuidad de nuestras vidas, de nuestras rutinas, de nuestra temporalidad, y también de los modos con los cuales nos apropiamos y vivenciamos nuestros cuerpos, nuestros lazos, incluso el dominio, como podríamos decir siguiendo aquella referencia de Bion, respecto de nuestro propio aparato de pensar. Y de hecho, lo que sucede ante situaciones como estas es que, como señalaba también Silvia Bleichmer, y esto creo que constituye en gran medida una de las exigencias, podríamos decir, más relevantes que hoy nos atraviesan como psicoanalistas, que tiene que ver justamente con el hecho de poder preservar nuestra capacidad de pensamiento, es decir, frente al embate de lo traumático imperante, frente a la zozobra que introduce la incertidumbre que por todos lados acecha, frente a la angustia que también despierta el reconocimiento de nuestra propia fragilidad, fragilidad de nuestros cuerpos, fragilidad de nuestros vínculos, fragilidad de nuestros sostenes, se hace no solamente necesario, sino por otro lado acuciante, la necesidad de preservar nuestro espacio de pensamiento, y entiendo que esta convocatoria, que estemos esta noche todos aquí, tiene que ver con ese propósito. En primer lugar, como se trata justamente de pensar respecto de una circunstancia por la que estamos atravesando, yo quería primeramente recuperar una advertencia, que es una advertencia o un señalamiento, si ustedes quieren, que Freud introduce en El porvenir de una ilusión, texto que también podría ser muy pertinente para pensar las circunstancias por las cuales nos encontramos atravesando, cuántas ilusiones han caído, cuántas formas de sostenimiento, de omnipotencias respecto de nuestra propia condición humana están hoy en jaque en virtud del efecto que la pandemia está produciendo. Pero había, les decía, una recomendación con la cual Freud inicia El porvenir de una ilusión de 1927, donde dice: en general, los seres humanos vivencian su presente como con ingenuidad, sin poder apreciar sus contenidos. Primero, deberían tomar distancia respecto de él. Vale decir que el presente tiene que devenir pasado si es que han de obtenerse de él unos puntos de apoyo para formular juicios sobre las cosas venideras. Y me parece que esta es como una
una primera indicación que a mí por lo menos me resulta fecunda, sobre todo en el afán de poder anticipar procesos que no solamente son históricos y están por fuera de nuestra posibilidad de cálculo, y centrarme quizá en algunos de los efectos presentes que sí estamos balizando, sobre todo en términos clínicos, y que tiene que ver con el hecho de que en la medida en que la pandemia ha venido a introducir un nuevo escenario, un escenario imprevisto en gran medida para la mayoría de nosotros, para la mayoría de la humanidad, es cierto que esa imposibilidad de imprevisión también va marcando la emergencia de una serie de fenómenos que conciernen justamente a este nuevo escenario. Cuando me invitaban para esta actividad y me comentaban el título que habían elegido para ella, Teatros de los Cuerpos Aislados, Nuevos Escenarios, por una parte pensaba que la cuestión de los nuevos escenarios conciernen no solamente a los que estamos atravesando en los análisis que venimos sosteniendo con diferentes modalidades y con diferente también capacidad en términos virtuales. No me refiero solo al escenario de la virtualidad que ha terminado de imponerse prácticamente como una exigencia, sino también pensaba en el escenario histórico-social, en los escenarios de nuestros vínculos, pero también en el escenario de la cotidianeidad, en el escenario de nuestras rutinas y también, podríamos decir, en el escenario de nuestros cuerpos. Es decir, que frente a lo que a mí no me cabe ninguna duda de que tiene cierto sesgo traumático, más allá de que por supuesto el traumatismo se define en términos metabólicos de manera singular, pero es cierto que hay un cierto sesgo que creo que lo podemos advertir, o por lo menos yo vengo reconociéndolo no solamente en toda una serie de fenómenos que aparecen en el horizonte social, sino también en un conjunto de emergentes clínicos, ya sea de las consultas nuevas que estamos recibiendo, cuanto de los análisis que ya tenemos en curso y que continuamos, vienen justamente a marcar que el cuerpo se presenta como un escenario privilegiado para la emergencia o para la exteriorización de la angustia. Hoy, mientras esperábamos el ingreso de todos ustedes y nos habíamos encontrado previamente con Mónica, con Natán y con Miguel y con otra colega más de la asociación, que es la que está brindando el soporte más técnico, Mónica en un momento decía, bueno, ¿para quién era que no creía que existía el cuerpo? ¿No? Cuando justamente pareciera que ciertas ilusiones respecto a la apropiación que de nuestros cuerpos hacemos, esa idea incluso que creo que es muy subsidiaria, como decía Miguel, de cierto ideal moderno, de que nosotros tenemos un cuerpo, pero no que efectivamente lo somos, y toda esa representación incluso que en algunos fragmentos de la obra de Freud se presentan como si se tratara de un homúnculo que domina un cuerpo, y ese cuerpo constituyese una suerte de exterioridad, mientras que justamente creo que una de las cuestiones que nos vuelve a colocar esta situación de pandemia en primer plano es justamente el hecho de que no es que tenemos un cuerpo, sino que lo somos. Que el cuerpo en gran medida es un punto donde arraiga nuestro ser, nuestra existencia, nuestras condiciones materiales de vida y por otra parte nuestras posibilidades de realización. Y sin pretender hacer grandes alusiones, ni ilusiones tampoco respecto de esto, recuperaba en algunas lecturas previas un fragmento justamente de un autor que Miguel trajo, que es David Le Breton, que en uno de sus libros que se llama El cuerpo sensible, establece una serie de coordenadas que a mí me parecen sumamente interesantes, si bien él proviene de la sociología y de la antropología, y particularmente tiene un particular interés respecto de la cuestión de la corporalidad en las artes y en la danza, pero que me parecía que reunía, por así decir, los diferentes escenarios del cuerpo que están puestos en juego en un contexto de zozobra como el que estamos atravesando. Y me permito leerles simplemente un fragmento para partir de allí. Dice Le Breton, la condición humana es corporal, materia de identidad en el plano individual y colectivo. El cuerpo
es espacio que ofrece vista y lectura, permitiendo la apreciación de los otros. Por él somos nombrados, reconocidos, identificados a una condición social, a un sexo, a una edad, a una historia. La piel circunscribe el cuerpo, los límites de sí, estableciendo la frontera entre el adentro y el afuera de manera viva, porosa, puesto que es también apertura al mundo, memoria viva. Ella envuelve y encarna a la persona diferenciándola de los otros y vinculándola a ellos. El cuerpo es la fuente identitaria del hombre. Es el lugar y el tiempo en que el mundo se hace carne. Me parecía una síntesis absolutamente extraordinaria porque, por una parte, nos lleva a pensar, yo diría, la heterogeneidad que concierne a lo que llamamos cuerpo, ¿no? Y que justamente en gran medida creo yo que hay algo de la pandemia que ha venido a poner en zozobra todas las dimensiones de la corporalidad. A mí me gusta mucho, porque creo que es un modo muy ordenado de pensarlo, una distinción que establece Silvia Bleichmar cuando se refiere justamente a la multivocidad de la categoría cuerpo en psicoanálisis. Es decir, ¿qué es un cuerpo? ¿A qué aludimos cuando nos referimos al cuerpo en psicoanálisis? Y en primer lugar, dice ella, nos referimos al cuerpo en su carácter somático. Nos referimos al cuerpo en su dimensión somática, la dimensión del organismo, la dimensión del real biológico, una dimensión que no se subsume en lo psíquico ni en las formas de representación, aun cuando los seres humanos intentamos permanentemente apropiarnos representacionalmente de ese estatuto, pero que tiene sus propias leyes, que escapan a la posibilidad de dominio psíquico, cosa que la pandemia pone en primer plano. El hecho de que somos también un cuerpo somático, y que ese cuerpo somático puede estar enfermo, alterado, fragilizado, vulnerabilizado, y todo el discurso biomédico que circula en torno a esto nos devuelve permanentemente una cierta representación, lo que Susan Sontag llamaría una metáfora del cuerpo, un discurso sobre el cuerpo, en el cual el cuerpo somático recupera un cierto carácter extraño, ¿no? Porque uno diría, en todas las condiciones, nuestro cuerpo somático es extraño en algún punto. Cuando digo que es extraño me refiero a que es externo y exterior a lo psíquico y no se subsume en él. Su funcionamiento está gobernado por leyes, por principios, por procesos y metabolismos que escapan en gran medida a nuestra posibilidad de representación psíquica. Y sin embargo tiene estatuto. Y ese estatuto tiene el carácter de un real que imprime hoy, me parece a mí, una textura muy particular a nuestras corporalidades, porque el cuerpo somático ha vuelto a entrar en escena, y muchas de las medidas sanitarias que se han impuesto tienen que ver con el cuidado del cuerpo somático, aun cuando esto, por supuesto, no agota ni la totalidad de lo que somos, ni la totalidad del cuerpo, ni todo aquello que nos sostiene en la vida, pero que sí es la condición de lo que también en términos freudianos y de Bleichmar podíamos definir como la autoconservación biológica, como condición necesaria para la conservación de la vida psíquica. Y creo que aquí hay un punto donde justamente el cuerpo somático se nos vuelve a presentar como un límite. Insisto, más allá de nuestras ilusiones, ¿no?, que permanentemente nos conducen a presuponer, salvo cuando nos llegan ciertos momentos de la vida, en la cual efectivamente ese cuerpo mecánico que Miguel traía en la descripción de Descartes ya no funciona. Más allá de nuestra voluntad, más allá de nuestros deseos, más allá de la lucidez con la cual podamos conservar nuestra capacidad de pensamiento. Y creo en ese punto que hay un primer aspecto a reconsiderar, que es justamente la incidencia del cuerpo somático. Aquel cuerpo al cual ustedes recuerdan, y lo traigo en una alusión muy explícita a este ciclo, que en el malestar en la cultura Freud lo coloca como una de las fuentes del sufrimiento, ¿no?
recuerdan justamente que en el malestar en la cultura, cuando Freud se refiere a las fuentes de sufrimiento irreductibles en la vida humana, él menciona en primer lugar a la naturaleza, que con sus fuerzas hiperpotentes nos amenaza permanentemente con destruirnos, el propio cuerpo, que condenado a la enfermedad y al deterioro nos aproxima a la muerte, y el vínculo recíproco entre los seres humanos. Y yo creo que hay algo de lo que empezamos a advertir en este contexto de pandemia, en el cual volvemos a estar enfrentados a estas tres fuentes de sufrimiento, ¿no? A las fuerzas de la naturaleza, que más allá de todos los esfuerzos del discurso científico, parecen no poder controlar un fenómeno natural que excede en gran medida nuestra posibilidad de dominio. En segundo lugar, el cuerpo somático, ¿no? Destinado, como decía Freud, a la enfermedad, al deterioro y a la muerte, que nos devuelve, por así decir, una cierta imagen de nuestra propia fragilidad en términos materiales. Y podríamos ubicar aquí también al vínculo recíproco entre los seres humanos, ¿no? Que es cierto que en algún sentido, como Freud planteaba, es una fuente de sufrimiento, pero también es cierto que es una condición de posibilidad del enlace amoroso que nos sostiene en la vida. Con lo cual podríamos pensar también que algo de los sufrimientos que atravesamos, como también se señalaba con anterioridad, no tiene que ver solamente con la presencia de los cuerpos, sino también con la ausencia de contacto. En ese sentido decía, primera cuestión que me interesaría recuperar y que creo que por lo menos yo vengo pensando mucho y que viene apareciendo con notable intensidad o con notable pregnancia en los análisis que estoy acompañando en este momento, la recuperación, el reconocimiento del carácter del cuerpo en su dimensión somática. Pero como yo les decía, y como retomaba Bleichmann, el cuerpo no se agota en su dimensión somática. Les psicoanalistas conocemos que el cuerpo, en gran medida del cual nos ocupamos, es el cuerpo erógeno, es el cuerpo pulsional, es ese cuerpo que está atravesado por las inscripciones primarias, producto de la sexualización precoz, a partir de la cual lesotres, en los primeros tiempos de la vida, inscriben la pulsión sexual a partir de los modos de inscripción erógena que propician en las experiencias placenteras que promueven. Y en ese sentido también estamos frente a el cuerpo en su dimensión erógena, en su dimensión pulsional, en su carácter excitante. Porque creo que aquí también introduciría un matiz para pensar, que es que si el cuerpo erógeno tiene siempre un carácter de exceso, justamente porque el aparato está obligado a tener que lidiar con el embate pulsional en su carácter desligado y desligante para encontrar un destino en términos de ligazón, creo que por una parte nos encontramos aquí, en este contexto de pandemia, con una paradoja, que es que por una parte el aislamiento respecto de les otres es cierto que clausura las posibilidades de enlace ligador en términos amorosos sociales, pero también es cierto que la convivencia, la monotonía de la convivencia en la proximidad irreductible de los cuerpos produce activamientos excitantes que muchas veces resultan difíciles de poder procesar. Es decir, que no solamente padecemos por la insuficiencia de nuestros enlaces a otros, sino también por el exceso de contacto corporal irreductible a los cuales nos somete el aislamiento. Pienso, por ejemplo, en los efectos tremendamente excitantes que implica una convivencia persistente, duradera, sin posibilidad de circulación exogámica para muchos de nuestros adolescentes, o para nuestras niñas también, ¿no? El hecho de que también allí entra en escena otro cuerpo, el cuerpo erógeno, el cuerpo excitante, ese cuerpo que está permanentemente pulsando, demandando del aparato alguna forma de ligazón o de simbolización que al menos oficie de un muelle para el carácter angustioso que se activa cuando el aparato queda exclusivamente librado a un exceso excitante que no logra dominar, y que finalmente eso es lo traumático, ¿no? Y finalmente pensaría
una tercera dimensión del cuerpo, una tercera textura del cuerpo, que es lo que Bleichmark llama el cuerpo representacional unificado, es decir, el cuerpo del narcisismo, el cuerpo de esa unificación integrada con la cual el yo toma a su cargo, como traía Miguel y que Freud señala en el yo y el ello, cuando decía que el yo era la proyección de una superficie corporal. Es decir, que el yo toma a su cargo la superficie del cuerpo, la representación del cuerpo y la vicaría simbólica e imaginariamente, de manera tal que los límites en gran medida del yo son coextensivos con los límites del propio cuerpo, al menos en su proyección exterior. Y en ese punto creo que hay algo del cuerpo representacional unificado, ese que se organiza a partir incluso de las ligazones primarias que en los primeros tiempos de la vida les otros adultos ofrecen, y que tiene que ver con el narcisismo trasvasante del adulte, ¿no? Con lo que Bleichmark ha llamado el narcisismo trasvasante, que permite justamente establecer todo ese conjunto de ligazones primarias a partir de las cuales se puede producir alguna organización narcisística que tome también a su cargo la representación del cuerpo. Ese cuerpo del narcisismo, ese cuerpo unificado, ese cuerpo que aspira a una suerte de integración, aún más allá de su carácter siempre fallido en sus bordes, es el cuerpo también de la temporalidad. Es el cuerpo al cual Le Breton le asigna ese carácter de organización espacial y temporal. Y hay algo de las coordenadas temporales y espaciales que también han estallado a partir de la pandemia y de la cuarentena. La temporalidad se fractura y se pulveriza en una cantidad enorme de sucesiones de momentos que muchas veces se articulan de manera monótona y repetitiva, no dando lugar al alivio que muchas veces produce la rutina, sino a una suerte de repetición constante, muchas veces de carácter inercial, que no alcanza, me parece a mí, a morigerar suficientemente los activamientos angustiosos que se producen. En ese punto es donde creo que el cuerpo se nos presenta, por un lado, como una problemática teórica, efectivamente, en el psicoanálisis, para poder identificar esa heterogeneidad de su estatuto, esas múltiples texturas en las cuales lo corporal forma parte de nuestras vivencias y de nuestras experiencias. Por otro lado, el cuerpo se presenta también hoy como un escenario privilegiado para la expresión del sufrimiento, ¿no? Y particularmente, creo yo, y en muchas ocasiones, bajo formas que no tienen estrictamente el estatuto de un síntoma, en sentido estricto, quiero decir. Me parece que justamente cuando nos encontramos frente a la clínica de lo traumático, lo que podemos encontrar son otras clases de emergentes clínicos que no alcanzan a tener el estatuto metapsicológico de síntomas, porque no son formas resolutivas bajo modos de la simbolización y de la operatoria de la defensa, en la cual intervenga ya el retorno de lo reprimido. Eso en general lo vemos cuando el traumatismo ha cedido, cuando al menos se ha producido alguna clase de tramitación ligadora que permite la operación defensiva y el retorno posterior de lo reprimido. Creo que, por lo menos lo que yo advierto, es que los emergentes psicopatológicos que empiezan a aparecer clínicamente tienen mucho más que ver con el carácter de perturbaciones económicas del funcionamiento psíquico, productos del abrumamiento, o de lo que Freud, más allá del principio del placer, llamaba el avasallamiento del yo ante las cantidades excitantes, hiperpotentes, que perturban su capacidad ligadora y defensiva. Creo que estamos en otro régimen. Estamos en el régimen más de las angustias masivas, de los trastornos del sueño, con insomnios muy rebeldes, ¿no? Que implican la imposibilidad de reposo psíquico y no solamente la ausencia de cansancio, con estados de abrumamiento y de pasivización, producto en parte de la incertidumbre respecto no solamente del presente, sino también de la imposibilidad del avisoramiento de un futuro que no sea siniestro. Y de hecho, muchas de las inquietudes, por lo menos que yo escucho, tienen que ver no solamente con cómo va a terminar la cuarentena y cuándo, sino si en algún momento será posible recuperar la vida que tuvimos. Cosa que no parece ser exactamente previsible en este contexto, ¿no? Creo que en ese sentido
tenemos que estar, me parece a mí, o yo trato de estarlo muy alerta, respecto de este tipo de emergentes psicopatológicos, que creo que también van a tener que ver con pasajes al acto, con actuaciones, con formas impulsivas. Creo yo incluso, la estoy justamente viendo aquí a Lidia Storti, la veo porque la tengo justo en las pantallas, y como ella ha trabajado mucho la cuestión de la psicosomática, creo que también tenemos que ver que, como sabemos, que muchas psicosomáticas se desencadenan, empeoran o emergen a partir de situaciones traumáticas que no han podido ser tramitadas bajo las formas simbolizantes del síntoma, y creo que también nos vamos a encontrar o nos estamos encontrando con emergentes de ese carácter, ¿no? Entonces, simplemente para terminar, porque estoy en el tiempo que me habían pedido, me interesa justamente recuperar la función que tienen los otros en un rápido punteo respecto de nuestras propias angustias. Yo creo que no solamente el otro es, digamos, no solamente el cuerpo del otro es un reaseguro para nuestro propio narcisismo, en función de que, como sabemos, nosotros mismos nos hemos constituido a partir de otros, sino que la presencia del otro, no solamente en términos corporales, sino también me refiero al enlace amoroso con les otros, que es por otro lado la fuente de toda ética, es también la forma con la cual podemos encontrar alguna clase de cobijo frente a la propia angustia de desauxilio. Si la vivencia de desauxilio, como decía Freud, es la vivencia más originaria del ser humano, es la presencia del otro la que permite al menos su mitigación. Ustedes recordarán que en el proyecto de psicología, cuando Freud se refiere a la vivencia de satisfacción, dice el estado inicial del ser humano es un estado Hilflosigkeit, ¿no? Un estado de desauxilio, de desvalimiento. Y ese desvalimiento solamente se salda a partir del auxilio ajeno, es decir, de la presencia del otro, que en los primeros tiempos de la vida cancela necesidades, introduce placeres y produce ligazones, pero que a lo largo de toda la vida también opera en el horizonte de nuestros enlaces amorosos como la condición de cobijo para no morir de angustia, de desauxilio y de soledad. Y en ese punto me permito, para terminar, recuperar otro niño freudiano, ¿no? Miguel traía al niño del Fordá, yo voy a traer al niño de la conferencia 25 y de inhibición, síntoma y angustia, cuando Freud se refiere a la génesis de la angustia infantil. Y nos comparte esa escena para mí tan conmovedora y tan vigente, en la cual un niño a la noche se dirige a su tía, que se encuentra en otra habitación, y le dice: tía, está oscuro, tengo miedo, háblame. Y la tía le pregunta: ¿para qué quieres que te hable si sigue estando igual de oscuro? Y el niño le responde: hay más luz cuando alguien habla. Y creo que eso es lo que nos permite también en gran medida recuperar esa función de lesotres, no solamente en su presencia corporal, sino que en su presencia amorosa, ética y ligadora, a los fines de encontrar alguna clase de cobijo en un momento de tanta dificultad. Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Facundo. Tenemos gente que quisiera como saludar y agradecer, porque gente de Capital Federal, también tenemos gente de Ecuador, de Uruguay, de México, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Concordia, y de instituciones amigas, también de APA, del Fórum de Infancias, de AUDEP, y mandan ellos sus saludos y su presencia virtual. También tenemos algunas preguntas que enseguida le vamos a pasar a Julieta la posibilidad de enunciarlas. Posiblemente sea bueno que podamos dar las preguntas y después le dejamos unos minutos más a cada participante como para que escuchen todas y que elijan un poco qué es lo que quieren responder. De todos modos, esto va a tener continuidad, mesa a mesa. Y para comenzar también con las preguntas antes de Julieta, también quería yo
incluir que Facundo hablaste del tema de que es un verdadero acontecimiento, y la pregunta pequeña era sobre qué epistemología de acontecimiento estás manejando para poder hablar de este acontecimiento. Y Miguel, que dabas el ejemplo de este chico que hacía 80 días que no la ponía, más allá de un lenguaje bastante machirulo del noticioso, habla de algo que vos traías acerca de la escasez del encuentro corporal. Y dijiste en un momento como que se rompe la continuidad existencial. Pensaba si es un tema que tomás también de Winnicott, y si podías como ampliar sobre esta ruptura y sus consecuencias, que hablaste de la angustia. Y paso también a Julieta, que les quiere seguir bombardeando con esto, y hasta las 10:10 propongo trabajemos y cerramos, nos extendemos un poco, la cantidad de preguntas y gente son muchos, pero más o menos en general terminamos siempre puntualmente y quedan cosas en el tintero para seguir. No es nuestra intención terminar con todo acá. La completud se nos escapa a nuestra institución. Julieta. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Les voy a hacer entonces algunas preguntas. Claudia Levín dice, Le Breton señala que en la actualidad el dualismo clásico ya no se juega entre cuerpo y alma, sino entre el hombre y su propio cuerpo. La anatomía se transformó en una materia a redefinir, en un accesorio de la presencia. Por otra parte, si pensamos el cuerpo como superficie de inscripción, estaremos ensayando nuevas formas de subjetivación. Alicia bien pregunta cómo trabaja en el sufrimiento del analista. Cintia Chantril pregunta, dice, considerando los presentes que se vuelven los cuerpos en su ausencia, podríamos pensar que el juego de la presencia y la ausencia es para toda la vida, un juego que permite aún en los adultos repetidas experiencias consoladoras, justamente por la importancia del otro auxiliador en la experiencia de satisfacción, para sostener la existencia del otro aún en su ausencia. Muy interesante la diferencia entre repetición monótona y rutina. ¿Puede desarrollar algo más al respecto? Bueno, si quieren vamos con esas, porque eran bastante largas, y después les hago alguna otra más. Si llega a haber tiempo, porque... Sí, estamos muy cortitos de tiempo. Con menos 10, sí. Bueno, ¿quién quiere tomar primero, Miguel o Facundo? Facundo, Miguel. Facundo, ¿querés arrancar? Bueno, arranco brevemente, retomo solamente algunas cosas, son Sí, casi que para que estemos horas hablando. Tomo algunas de las que me resonaron. Respecto a la cuestión del acontecimiento, tomo la cuestión del acontecimiento sobre todo a partir de los desarrollos de la historia crítica del siglo XX, que plantean la idea de que por acontecimiento se entiende no a cualquier clase de hecho, sino a aquel que viene a inscribirse, introduciendo una discontinuidad en la sucesión temporal. Esto también en alguna medida reaparece en la concepción que la matemática ha introducido respecto al acontecimiento, por ejemplo, los desarrollos de René Thom, en los cuales él también retoma la idea de que si los hechos se caracterizan por una continuidad, se puede definir como acontecimiento aquello que rompe la isotopía, podríamos decir, del tiempo. Por supuesto que eso no quiere decir que todo acontecimiento sea forzosamente traumático, ¿no? Un acontecimiento es en todo caso lo que viene a fracturar una isotopía o una isocronía temporal, marcando un punto de ruptura. Después, por supuesto, nosotros podríamos pensar qué efecto tienen los acontecimientos en términos de su capacidad metabólica por parte del psiquismo, o aquellos que tendrán por destino la constitución de lo traumático. Sylvia Blechberg también lo ha trabajado mucho, y de hecho en el último libro que se ha publicado de ella, que es un seminario que brindó en el año 2002, hay todo un capítulo de debate con cuestiones de la historia. Bueno, eso respecto de eso, creo que alguien traía la cuestión de la presencia y la ausencia, la idea de que se introduce como un juego a lo largo de toda la vida, y sí, yo creo que esto es algo permanente, ¿no? Es algo permanente en el cual la ausencia-presencia, más allá de que nosotros podamos tener una representación relativamente constante de nuestros objetos de amor, requieren también su presencia material
y de allí también que el trabajo de duelo tenga su sitio en todo esto, ¿no? Porque es cierto que en ese juego de ausencia y presencia también se procesan las pérdidas habituales por las cuales atravesamos y también las pérdidas extraordinarias, como son muchas de las que estamos viviendo en este contexto, ¿no? Y la última persona que preguntaba algo respecto de la diferencia entre una rutina y una repetición monótona, yo lo que decía es que la rutina permite justamente la construcción de una regularidad en términos del tiempo que permite su captura en términos del horizonte de sentido. Es decir, que entiendo por rutina no simplemente el aburrimiento de la reiteración de lo mismo, sino la posibilidad de organización del tiempo en términos significantes. Mientras que mucha de la repetición monótona de la cotidianidad que estamos atravesando no permite suficientemente la articulación en términos de sentido. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Con qué dimensión temporal se anuda? ¿A qué porvenir se asocia? En ese sentido, como para decir muy rápidamente una resonancia. Perdón, y una cosa más. Respecto de lo que traía, creo que era Claudia Levín, respecto de nuevas formas de subjetivación, yo creo que sí estamos en un horizonte de nuevas formas de subjetivación que también introducen nuevos modos de experimentar la corporalidad, y en ese punto creo que hay un libro muy interesante que quizá conocen, que es Historia del Cuerpo, de Alain Corbin, Coutin y Vigarello, donde ellos señalan, después de hacer un gran estudio sobre toda la evolución de las formas de representación del cuerpo a lo largo de la modernidad y hasta la actualidad, que la tesis a la cual ellos arriban es que en este momento estamos en un modo de subjetivación donde el alma se ha convertido en cuerpo y la vida ha quedado sin vida. Bueno, lo dejo en todo caso como un aliciente en el caso de que podamos seguir pensando con mayor profundidad esto. Gracias, Facundo. Miguel. Una de las alusiones que hace Facundo me da pie a pensar un término que no fue tocado, que es precisamente algo que trae René Thom. René Thom habla de la teoría de las catástrofes, ¿no? Para poder pensar los acontecimientos y poder pensar no solo los acontecimientos, sino el suceder. Es decir, eres un matemático que lo que hizo fue reflotar el valor de la topología para poder darnos una idea de qué es lo que, o sea, cómo poder representarnos el porvenir en distintos planos de la vida social, la economía, incluso lo aplicó a la psicología. Es decir, ¿por qué las catástrofes? Porque hay sucederes que son impredecibles. En ese sentido, es decir, veníamos de un suceder que parecía ser predecible. Acá hay una primera cuestión con la que de algún modo nos sorprendemos, si se quiere, es de una catástrofe que ya venía siendo. Es decir, algo que nos está pasando es que el mundo estaba mal antes. Es decir, había cuestiones catastróficas previas que han asomado o se han visto en evidencia en estas circunstancias, porque se ha roto cierta construcción de cierta representación simbólica del mundo y del propio cuerpo que nos veníamos haciendo. Me parece que ese es un efecto que nos deja en una incertidumbre, pero al mismo tiempo nos dispone a una, si se quiere, a una necesidad de pensar, como planteaba Facundo. Es decir, necesitamos pensar no solo porque es incierto el mundo, porque hay incertidumbre desde mucho antes. Es decir, había una simbólica con la cual construíamos una temporalidad que en realidad no era tal. En ese sentido me parece que la corporeidad es una guía, solo que la necesitamos descifrar en los términos de las dimensiones que traía Facundo. Es decir, y yo agregaría otra, que es una dimensión más transsubjetiva, que la trae de alguna manera Sueli Rolnik, que me parece muy interesante, que no está atada a la individualidad, ¿sí?
sino que es el corpus del nosotros, el corpus social, el corpus colectivo. Es decir, ¿hacia dónde vamos como cuerpo social? ¿Sí? Me parece que eso plantea también un tema a descifrar. Y cuando digo cuerpo social, yo me pregunto si es solo una metáfora. Quiero decir, si no emana de lo social como cuerpo, como corporeidad también, excitaciones, si no emanan también determinadas formas de representación. Yo creo que lo planteo como en términos hipotéticos, pero lo que quiero decir es que también hay algo a descifrar acerca de lo que nos pasa y cómo se constituye este momento novedoso de nuestra existencia. Me parece que hay algo que nos depara esta situación, que es la necesidad de redefinir los preconceptos con los que manejábamos una realidad que ya venía siendo catastrófica, ¿sí? Catastrófica, digo, en términos conceptualmente, lo que traía Ignacio Leukovic como catástrofe, donde ya habían cesado los modos simbólicos de construcción con los cuales nos manejábamos aparentemente con ciertas evidencias para conducirnos en esta realidad, en el mundo, digamos. Entonces, me parece que está bien preguntarnos acerca de... Yo creo que alguien preguntaba por lo del fluir, vos traías algo de eso, Natán, el fluir de la existencia. Yo creo que nuestra existencia está atravesada en distintos planos y por momentos de ruptura. Yo ahí tendría algunas discrepancias con la manera fenomenológica de pensar la existencia. Creo que una de esas rupturas la plantea claramente el psicoanálisis. No hay una identidad con nosotros mismos, ni tampoco hay en el vínculo con el otro una contigüidad. Hay también momentos digamos, no solo momentos, sino que es constitutivo del vínculo con el otro el desencuentro. Es decir, porque si no, no es otro. Sencillamente por eso. Entonces, en eso se funda... si en el desvalimiento, decía Facundo, citando a Freud, se funda la necesidad el inicial desvalimiento, se funda la necesidad del otro, también Freud decía, se funda la emoción es el origen de todas las emociones morales, decía Freud, ¿no? Bueno, precisamente porque funda también la necesidad del otro, pero también lo que da cuenta es de nuestro desvalimiento. Y lo que tenemos en cuenta en estas circunstancias es nuestra vulnerabilidad. Es decir, es bueno ser conscientes de nuestra vulnerabilidad y no tapar esa sensación de desvalimiento y vulnerabilidad con cosas, con el consumo, ¿sí? O con imágenes. ¿No? Me parece que algo de eso nos está Gracias. enseñando esta situación. Vos... Bueno. Sí, perdón, Natán, ¿ibas a decir algo? No, yo te decía, escuchar, la verdad es que deprime un poco, yo pensé que Mercado Libre contrarrestaba un poco esta angustia, pero vos decís que... No, ese es el porvenir de una Eso. ilusión, por eso decía que hay que volver a leer el porvenir de una ilusión. Es el Yo estoy fracaso. leyendo el catálogo de Mercado. Yo lo que estoy leyendo primero es el catálogo de Mercado Libre, pero después voy por el porvenir. Lo voy a pedir también, porque el libro me quedó en el consultorio. Una pregunta que traía Alicia era acerca del sufrimiento del analista. Me parece que Eso. el aislamiento... Yo tuve un fallido ahí porque leí el aislamiento del analista en lugar de sufrimiento. A mí me parece que a mí el momento de ser analista o estar en análisis con un paciente es un momento en el que no me siento aislado, digamos, ¿no? Al mismo tiempo me encuentro con sus momentos de aislamiento y tengo que ver, bueno, qué pasa conmigo cuando escucho que alguien está solo, aislado o no tiene contactos, ¿sí? ¿Qué me pasa con ese discurso? Por otra parte, pienso digamos, el analista en el ámbito social,
los psicoanalistas, ¿qué lugar ocupamos en este momento para la sociedad? También creo que pienso en el aislamiento del analista en relación también a lo que la sociedad en estos momentos necesita. Y bueno, digo un dato nada más, el otro día en una conversación con el director nacional de salud mental nos decía que el voluntariado en salud mental llega a más de 3.000. ¿Sí? Quiere decir que, bueno, algo ha reaccionado el mundo psi, no solamente de psicoanalistas, ¿no? Hay psiquiatras, hay psicólogos, hay psicoanalistas. Pero me parece que es un momento en el que no podemos tener un aislamiento social. Ok. ¿Alguna cuestión? Facundo, ¿más querés compartir algo más? No, un comentario al respecto. Yo había salteado, sí, no me acordaba esto que había señalado Alicia Levin respecto de lo que la implicación de los analistas, ¿no? Yo creo que también algo que ha producido la pandemia es el hecho de que también los analistas estamos igualmente implicados que nuestros pacientes en las mismas condiciones materiales, y una de las cuestiones que me parece que permiten justamente la preservación de nuestra capacidad de pensamiento en la tarea que nos concierne como analistas y poder seguir invirtiendo la transferencia con nuestros pacientes, tiene que ver con la recuperación de algo que planteaba Miguel, que es que el análisis es fundamentalmente un encuentro humano, ¿no? Que hay un encuentro humano en el análisis, ¿no? Y cuando digo un encuentro humano, quiere decir con todas las conmociones afectivas, ligadoras, amorosas, que se juegan en la transferencia, pero también con toda la dimensión ética que implica la apuesta por paliar el sufrimiento del semejante, ¿no? Y creo que eso termina siendo una fuente de cobijo también para los propios analistas, ¿no? La recuperación de esa dimensión en la cual también el análisis oficia de alguna forma de lazo, ¿no? También ofrece alguna forma de lazo social. Y creo que esto, recuperar esa dimensión, más allá de toda pretensión de un analista desencarnado, de un analista que es una mera función abstracta que se ejerce casi como si se tratara de un operario de los resortes del inconsciente, es un reaseguro importantísimo en un contexto como este, ¿no? Eso es bárbaro, muchísimas gracias. Gracias. Hay mucha gente escuchando y dando preguntas que no hemos podido. Además de la gente que está escuchando, estamos descubriendo micrófonos en la escuela también todo el tiempo. Fíjense en las casas de ustedes, porque estamos descubriendo cuánto que nos escuchan cuando uno piensa que no. No podemos completar todas las preguntas y todos los comentarios, pero tampoco era nuestro objetivo hacerlo, sino que hay un margen de sufrimiento que vamos a tratar de seguir elaborando en la próxima mesa. La próxima mesa están todos invitados, va a ser el 28 de julio, o sea, la última semana del mes de julio. El título de nuestra próxima mesa lo íbamos a publicar y tuvimos después un problema de copyright, porque se iba a hacer la psicología de las masas y análisis del yo, pero está registrado. Así que tuvimos que poner otro y se va a llamar psicopatología del yo y análisis del nosotros. Esta psicopatología del yo y análisis de nosotros va de la mano de esta época y tiene como lema principal, recordaba Alicia, que va a ser un trabajo sobre la ideología del individualismo, ¿no? Más que ideología, también algunos piensan la mitología del individualismo, y de eso va a tratar el 28, que esperamos que retomemos muchas cosas de hoy, y seguramente el 28, la mala noticia es que van a quedar cosas en el aire que tampoco vamos a poder satisfacer. Gente, muy buenas noches, los invito a que si quieren sacar el mute, o sea, ponerse, puedan aplaudir si quieren a nuestros dos invitados, que ha sido una mesa de lujo. ¡Bravo! 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 Buenas noches. Buenas noches entonces. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy lindo. No nos quedamos solos. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, los Hola, esperamos Jorge. el 28, los esperamos el Facundo, 28. felicitaciones. Gracias, Jorge. Gracias. Vi por ahí que habías escrito algo. Muy bien, muy Hola, bien. Jorge. En el chat van a quedar todas las preguntas que no se pudieron leer, así que después, si gustan leerlas, las podemos hacer llegar a los expositores. Bueno, cómo no. ¿Quedan grabadas en el chat, Julieta, o cuando se cierra la sesión se borran las preguntas? Porque me pasó en una sesión que se me borraron. ¿Quedan escritas? Sí, se supone que quedan guardadas. Sí, sí. Bárbaro, ahí tienen Facundo, Miguel, les va a interesar. Por un lado tienen saludos, Sí, sí. pero también preguntas para poder Sí, seguir sí, había pensando. varias preguntas, pero bueno, el tiempo Eso. no daba. Sí, sí. Y había saludos de Montevideo, de Ecuador, de México. Sí, sí, Rosario de San Llenar, Luis, de AUDEPA, Córdoba. estaban queridos amigos de otras asociaciones de FLAPSIP, ¿no? Estábamos ahí haciéndonos el aguante en este contexto, una noche tan inhóspita, en un contexto tan adverso. Pero bueno. La escuela es hospitalaria, Facundo. Sí, no, bueno, sí. FLAPSIP también, digamos, somos asociaciones hospitalarias. Sí, los Los somos. esperamos el Totalmente. 28, los esperamos el 28. El 28, Sí. y estamos llenos de micrófonos, nos están escuchando por todos lados. No sabemos a dónde va Somos a tan parar. importantes, Natán. Al tener escuchando la intimidad de nuestros comentarios. Mirá, si escuchaban a cada uno que uno se pregunta qué pueden haber escuchado. Así que, gente, buenas noches y la seguimos, Facundo. Un Muchas placer. gracias, que tengan buena Así. noche. Bárbaro. Hasta la próxima. Gracias, Miguel, gracias, Facundo. Gracias, Miguel, por todo. Gracias a vos, Facundo, muy bueno. Gracias, Facundo y Miguel, gracias. Gracias, Alicia. A todos. Gracias, Muy Ali. bueno. Carlitos. Bueno, yo soy la que tiene que cerrar, así que cierro. Dale. ¿Están preparados? Sí, listo ya. ¿Están preparados para finalizar? Sí. Chao. Buenas noches. Vos tenés que trabajar vos, para adentro. Eso que tenés en la piel tiene mucho que ver con todo esto que vos has citado. ¿La piel? Sí, el contacto, vos estás somatizando. Vos somatizás. Pero está bien, No, mi amor, pero ¿por qué? cierres porque se escucha